Hosana, Hosana, Cristo Señor, Hosana, 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 Cristo Señor. Todos los recaudadores y pecadores se acercaban a escuchar a Jesús de Nazaret. Los fariseos y los escribas empezaron a criticar y decían: este hombre acepta a los pecadores y hasta come con ellos. Jesús dijo una parábola. Una persona tenía 2 hijos, el menor de ellos dejó a su padre. Padre, dame la herencia que me corresponde. Él le repartió los bienes. Días después el hijo menor juntó lo que tenía y se fue a un país. Derrochó los bienes, llevando una vida de libertinaje. Cuando gastó todo y sintió hambre, empezó a pasar necesidad. Fue y se arrimó a uno de los habitantes que lo mandó a cuidar cerdos. Sentía ganas de calmar el hambre con las algarrobas que comían los cerdos. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi papá tienen pan de sobra? Y yo aquí estoy con hambre. Me voy a volver donde mi papá y le digo: he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco que me llames hijo tuyo. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versos 1 a 3, versos 11 al 32. Parábola del Hijo Pródigo. Para que aprendamos a ser misericordiosos como es misericordioso el Padre Celestial. La pregunta para hoy sería empezar a pensar qué tanta misericordia tenemos con las demás personas. ¿Qué tanta misericordia tenemos con las demás personas? Notas amables a la palabra de Dios, sábado 6 de marzo, año 2021. El cielo y la tierra, oh Señor, están llenos de ti. El cielo y la tierra, oh Señor, están llenos de ti. Ubicados en ese capítulo 15, para tenerlo en cuenta para nuestra vida personal, cómo vivir una religión católica apostólica, cómo vivir una religión planteada por Jesucristo desde la misericordia. Desde esa palabra tan bella, tan grande, tan llena de sentimientos como la misericordia y la miseria, como que se dan la mano y levantan el ánimo de las personas. La misericordia y la miseria se dan las manos. ¿Cómo lucirse siendo un católico de esos bien buenos cuando para usted lo primero es la misericordia? No juzgar a las personas, no criticar, no condenar a las demás personas, porque es la misericordia de Dios que está desde la primera página de una Biblia hasta el último libro de una Biblia, que es el libro del Apocalipsis. Cómo entender la misericordia, recogiendo la miseria, el dolor humano. La cantidad de veces que nos equivocamos como seres humanos, pero encontramos una mano, encontramos una voz cariñosa, bondadosa. Qué triste llegar a una iglesia y que nos traten mal. Eso no es misericordia. Que nos rechacen, que nos clasifiquen como personas, que nos impidan, que nos cierren la puerta. Eso no es misericordia. Una de las cosas grandes que nos está haciendo tanta falta en el mundo actual, en los medios de comunicación, muchas veces no se tiene el menor de la misericordia con un ser humano. ¿Cuánto nos hace falta entender cuánto lastima los pecados de la lengua a un ser humano? Cuando yo no tengo misericordia, ni me han hablado del tema de la misericordia, ni tampoco me dijeron que me leyera todo el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, donde está la parábola más exquisita, que se llama la parábola de la misericordia, de un Padre Dios rebosante
incondicionado, que se manifiesta, que quiere perdonar, que el perdón, el abrazo y el beso de un papá, de un hijo que derrocha los bienes, toma trago, el libertinaje, pero vuelve donde el papá y le dice, estoy arrepentido, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que me llames hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y el papá arma una fiesta impresionante. Eso es misericordia. Este muchacho se equivocó, era un joven. Este muchacho no entendió, le dije, le advertí, pero venga, démosle la mano. Entonces aparece un segundo personaje en la misericordia que es el hijo mayor, que ese también tiene necesidad de entender la misericordia, pero no la entiende tanto como el otro hermano. Entonces hay personas que se creen justas y dignas de misericordia, que tienen también necesidad de misericordia. El hijo le reclama al papá, pero si yo soy juicioso, trabajador, aquí estoy viéndole las vacas y el ganado y usted nada, no me ha hecho una fiestecita para mí, para estar con mis amigos. En cambio, este mugroso que se fue y se gastó la plata suya, usted le hace fiesta. Hijo, el papá le responde a su hijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y resucitó, estaba perdido y lo encontramos. Oigan esa definición. Misericordia, estaba muerto y lo encontramos. Estaba muy mal y le di la mano. Es mano que siempre levanta, eso es misericordia, levantar a los demás, levantarle el ánimo, entender por qué las personas se equivocan, invitarlos como el Padre Celestial. Lo mismo que San Francisco de Asís le empezaba a recordar la importancia de la misericordia. Es decir, se levanta de nuevo, siempre nos levanta de la misericordia. Es la misericordia, decía San Francisco de Asís. El Papa Francisco se lució en una carta apostólica que la llamó Misericordia et Misera. Es como para decir, se encontraron dos amigotes, la misericordia y la bondad de un ser humano con la miseria de otro ser humano. Misericordia et Misera, la misericordia y la miseria. Un 20 de noviembre del año 2016 salió esa carta apostólica al mundo y el Papa arrancó esa carta con una frase de esas contundentes. Decía el Papa, misericordia et misera. Son las dos palabras que San Agustín usa para comentar el encuentro de Jesús con una mujer adúltera, capítulo 8 del Evangelio según San Juan. No puede haber otra expresión más bella y coherente que estar para comprender el misterio del amor que viene al encuentro de una persona que es pecadora. Mientras una mujer va y se confiesa y les dice, los viejitos y los ancianos del pueblo decir, esta es una adúltera, hay que lapidarla, acabarla. Y Jesús le dice, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. El que no tenga misericordia, el que se crea santo, el que se crea impecable, el que crea que no tiene rabo de paja, pues láncele la primera piedra. Se fueron los viejitos criticones y dice la Biblia, quedaron solamente los dos, la miserable, la mujer adúltera, la misericordia, la bondad y el amor de mi Dios. Cuánta piedad y justicia hay en Dios y en ese episodio del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, hablando de la mujer adúltera, dice el Papa Francisco. La Biblia es la gran historia que narra las maravillas de la misericordia. Todas las páginas están impresas de la misericordia y la bondad que tiene Dios con la gente. Entender, esperar, tenerle paciencia. Tenerle paciencia a Moisés porque se está como revelando. Tenerle paciencia a Abraham porque le pregunta, bueno, y mis casitas y mis vaquitas y mis ovejitas, entonces yo qué voy a hacer si usted me manda por otro lado. Hay que tenerle paciencia al asunto. Si uno lee la Biblia despacio encuentra todo inundado de bondad y de misericordia. El Espíritu Santo, por ejemplo, habla a través de los profetas y los escritos que hay en una Biblia sapienciales, se llaman libros sapienciales en la Biblia. Y como que es el modelo del reconocimiento de la ternura y de la cercanía de Dios a pesar de algo, infidelidad. Oigan eso. Dios le dice a los judíos y a los israelitas, yo seré su padre y yo seré su Dios y ustedes serán fieles a mí.
Pero si ustedes son infieles a mí y me cambian por otro, yo no voy a cambiar, sigo siendo fiel. Misericordia. La vida de Jesucristo y toda la predicación que aparece en la Biblia, en los 4 textos del Evangelio, aparece la historia de una comunidad que entiende a Jesús lleno de misericordia y lleno de perdón. El que esté sin pecado que le tire la primera piedra, lleno de misericordia. Hay que perdonar 70 veces 7, lleno de misericordia. La celebración de la misericordia, dice el Papa Francisco, logra un culmen bien interesante que se llama el sacramento de la reconciliación. Bien interesante la posición del Papa. Cuando una persona va a un confesonario y va a confesar sus males, sus pecados, sus debilidades ante un señor que se llama sacerdote. El sacerdote le escucha, pero en nombre de Dios. Ella está confesando sus pecados ante Dios, pero él tiene un ministro en la tierra que se llama sacerdote. Y si encuentra, decía el Papa Francisco, no en esta carta mísera, sino que le escuché en algún Angelo Regina Celli hace como unos 2 meses atrás decir una palabra que me impactó del Papa Francisco. Le damos gracias a Dios por todos esos sacerdotes que se sientan a escuchar los pecados de sus fieles con tanta bondad, con tanto amor y con tanta misericordia. Me dejó pensativo esa frase del Papa hace menos como un mes en un Angelo Regina Celli. Dice el Papa que ese es el momento cumbre de la misericordia, llegar bien aburrido, llegar bien sentido, donde un sacerdote arrodillarse y decirle, pequé en esto, me siento muy mal, estoy arrepentido, quiero hacer las cosas mejor. ¿Será que usted me entiende? ¿Será que usted me da la mano? ¿Será que usted me regala el perdón de mis pecados? Dice el Papa que es el momento en que se siente el abrazo del Padre Celestial que sale al encuentro para regalarnos de una vez la gracia. ¿Me paro de ese confesionario? O por lo menos yo lo hago. Hablo por mí. En 36 años que tengo de sacerdote siempre me he sentado con la persona. Y cuando termino de hablar con la persona se levanta y le digo, en este momento sale con el alma limpia. Cuando salga por la puerta de esa iglesia, cuídela, que no se vuelva a inmugrar. Y se quedan mirando y se sonríen. El Papa dice, somos pecadores y cargamos con el peso de la contradicción de lo que hacemos. La gracia es la misericordia de Dios que nos da la reconciliación y perdón. Bien interesante preguntarnos hoy y preguntarnos muchos días de hoy en adelante, ¿cuánta misericordia tengo yo con las demás personas? Hosanae, Hosanae, Hosana Cristo Señor, Hosanae, Hosanae, Hosanae. Bondad, misericordia de Dios, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.